Dios les bendiga, mis amados hermanos, el pastor César, y aquí continuando con nuestro estudio sobre la doctrina. En este caso es el sexto punto, el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos, el capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46 también dice: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que nuestra declaración de fe dice: creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder, una experiencia espiritual diferente a la salvación y posterior al nuevo nacimiento en Cristo. La evidencia es hablar en otras lenguas, bajo la dirección del Espíritu Santo. Revela a Cristo, su palabra, y da dones para ejecutar la gran comisión. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta de la conversión recibida por los convertidos. El Espíritu Santo llena su ser y le imparte poder para servir. El Señor Jesús relacionó el descenso del Espíritu Santo con la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y lo llama la promesa del Padre. El Antiguo Testamento nos presenta una relación íntima entre el Espíritu Santo y los sacerdotes, profetas, jueces, levitas y algunos reyes. Estas personas experimentaron una función especial del Espíritu Santo en sus vidas. Ezequiel capítulo 11, versículo 5 usa la expresión: y el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Eso es evidencia irrefutable de ello, pero la relación, aunque era personal, era intermitente, alterno, esporádico. El Espíritu Santo no moraba en ninguno de ellos, pero hoy nosotros somos templos del Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu Santo venía sobre ellos. Sin embargo, en los tiempos de hoy de la gracia, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora hablaremos un poco sobre profecías y promesas del bautismo en el Espíritu Santo, que fueron dadas por los profetas. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, conforme leímos, lo podemos comparar con Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18, que dice: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bien podemos comparar Isaías capítulo 28 versículo 11, que dice: Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Compararlo con 1 Corintios capítulo 14 versículo 21, que dice: En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Estas profecías también fueron dadas por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, el versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. También Marcos capítulo 1 y versículo 8 dice: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Luego en Lucas capítulo 3, el versículo 16 también dice: Respondió Juan diciendo a todos:
yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 33 también dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es una promesa dada por el Señor Jesucristo también. Juan el capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego nosotros vamos al versículo 26 del capítulo 14 de Juan que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en Marcos capítulo 16, el versículo 17 está escrito, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús. Luego, Lucas capítulo 24, versículo 49 está escrito, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1 versículos 5 al 8 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También los apóstoles recibieron esta promesa, sin embargo profetizaron, dejaron por sentado que es para todos. Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay algunos términos usados para describir esta experiencia, esta promesa de Dios. Primero, ser bautizado en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versículo 11 afirma, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También Hechos capítulo 1 y el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. También Efesios capítulo 5 versículo 18 afirma, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Nosotros vemos que este último versículo habla de dos cosas, el recibir la promesa y el mantenerse lleno del Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo cayó sobre. Hechos capítulo 10, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. También Hechos capítulo 11 y versículo 15, y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cuarto, el Espíritu Santo vino sobre. Hechos capítulo 19, versículo 6 declara, y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Quinto, el recibir el Espíritu Santo.
Hechos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También vemos otras expresiones para describir esta experiencia, como el don del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 38, el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 10, versículo 45, y Hechos capítulo 2, versículo 16 y 18, Dios ha dado el Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, versículo 32, Hechos capítulo 15, versículo 8, la promesa del Padre, muy común, Lucas capítulo 24, versículo 49, y también unción del Espíritu Santo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Ahora nosotros vemos los medios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38 declara, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo, una salvación verdadera. Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17 declara, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tercero, un corazón puro y sincero. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 21 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y cuarto, fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quinto, persistencia en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos está diciendo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. También dice Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. También Hechos capítulo 1 versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. También Lucas capítulo 11 versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora nosotros vemos cuál es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se moviesen de Jerusalén hasta que lo recibiesen. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El bautismo en el Espíritu Santo es importante porque llena al creyente de poder y valor celestial. Antes del bautismo, Pedro era un hombre temeroso. Vemos esto en Mateo capítulo 26 del versículo 69 al 75 cuando Pedro niega a Jesucristo, pero después del bautismo lo vemos lleno de valor enfrentando a una gran multitud. Así que todo creyente necesita ser bautizado en el Espíritu Santo para servir a Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? La evidencia inicial de la recepción del bautismo en el Espíritu Santo es la señal física de hablar en nuevas lenguas dadas por el Espíritu Santo, lenguas desconocidas por la persona bautizada.
Estas lenguas pueden ser misterios con Dios o humanas, lenguas que solamente Dios entiende o lenguas conocidas por los hombres. Hechos capítulo 2, versículo 4 al versículo 11 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua en las maravillas de Dios. Ahora vemos la base bíblica de esta manifestación. El día de Pentecostés, todos los creyentes que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos esto en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan a Samaria a fin de que orasen por los creyentes samaritanos, para que así estos recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos esto en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 18. Aunque no se dice en forma explícita que hablaron en otras lenguas, al recibir el bautismo en el Espíritu Santo se deduce, ya que los versículos 18 y 19 dicen: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí vemos que hubo una señal física de la recepción del bautismo en el Espíritu Santo con la palabra cuando vio Simón. En la conversión de los primeros gentiles, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46 también dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los creyentes de Éfeso, Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que, ¿cuáles son los propósitos del hablar en lenguas? Primero, ser una señal de la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 y 22 dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. También tiene el propósito de adorar a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. También de interceder
en oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Edificación de la persona que las habla. 1 Corintios capítulo 14 versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Estas lenguas reciben el nombre de lenguas devocionales. Edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando las lenguas pertenecen al don diversos géneros de lengua y son interpretadas por la misma persona que habla o por otro creyente que tiene el don de interpretación, la iglesia es edificada. El bautismo en el Espíritu Santo solo es la puerta a una nueva etapa de servicio en la vida cristiana. De hecho, el creyente ha de mantenerse llenándose de Dios, ya que el descuido de esta relación resultará en un impedimento para servir con poder en la obra del Señor. Hay que tener claro que el bautismo en el Espíritu Santo no es la experiencia final para el creyente. En realidad, es una puerta hacia una relación creciente con el Espíritu Santo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida de la persona que tiene fe en Dios e indica su vida de consagración a la obra de Dios, de dar testimonio con poder y con valor y con justicia. La Biblia enseña que puede experimentar de nuevo la plenitud del Espíritu Santo después del bautismo inicial, es decir, que puede ser lleno del Espíritu Santo vez tras vez. Así que es una experiencia de vivir llenándose del Espíritu Santo y una constante renovación y mantener esta íntima relación con Dios. Si la iglesia quiere cumplir su misión, no puede descuidar este don maravilloso que Dios le dio para que pueda así cumplir con eficacia la predicación del Evangelio con poder. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que tienen fe en Jesucristo, que nacieron de nuevo, son una nueva creación en Dios y recibieron la presencia del Espíritu Santo como un sello de la salvación. La llenura del Espíritu Santo debe ser considerado para cada creyente como una gran necesidad, una necesidad constante. Hechos capítulo 4, versículo 31 nos aclara, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El creyente, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, debe cultivar en su vida privada, devocional, el hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero cuando está en público, sea prudente. Si no tiene la interpretación de las lenguas que está hablando, hable en voz baja para usted y Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sin embargo, no podemos olvidar el consejo del apóstol Pablo y obviamente instrucción de Dios para nosotros en 1 Corintios capítulo 14, versículo 39, que es, no impida hablar en lenguas. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 exhorta, no apaguéis al Espíritu. Ahora, sabiendo que el bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder, ser empoderado, debemos procurar como creyentes que el Señor nos equipe con los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego nosotros vamos al versículo 31 que dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta el próximo estudio.